Las noticias falsas pueden afectar a la tranquilidad ciudadana y su salud. La responsabilidad de la información que llega a través de redes sociales es tarea común. Especialistas recomiendan un manejo adecuado de lo que llega a nuestras manos y lo que decidimos compartir. Las fake news o noticias falsas son cada vez más comunes, usadas y replicadas, pero no hay una conciencia sobre el peligro que puede causar al periodismo, a la democracia, a la economía y otros aspectos, como en este caso a la salud, asegura Francisca Luengo, directora de la Maestría de la Dirección de Comunicación de la UDLA. En una coyuntura tan álgida como la que vivimos actualmente, puede causar que la gente tenga más miedo, porque reciben información a través de varios canales, información que no ha sido verificada, y al tener miedo lo que hace la gente es creer y compartir. En estos días, a propósito de la presencia del coronavirus a nivel mundial, y no menos en el Ecuador, las noticias falsas estuvieron a la orden del día, todas enviadas por redes sociales. Fotos, memes, capturas de pantalla, mensajes cortos o extensos, audios. Atención Guayaquil, atención Ecuador. Hace pocos minutos llegaron 2 casos sospechosos de coronavirus al hospital. Identificar la presencia y el alcance de las fake news es quizás un tema de mayor complejidad y especialización, pero decidir cómo prevenir o atenuar su impacto en la ciudadanía es determinante. Con solo 2 pasos, sugiere el estratega digital Guido Moreno. Sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es desconfiar de la información que nos llega, desconfiar, y la segunda parte es verificar, buscar siempre las fuentes oficiales para que sean ellas las que nos informen qué está sucediendo realmente en el país. Y aunque una de las principales fuentes de información de la ciudadanía está en las redes sociales, en una breve consulta en las calles se reconoce la importancia de acudir a las fuentes oficiales. Informarse a través de medios oficiales, más no redes sociales ni mensajes de este WhatsApp. Credibilidad. ¿Cómo le diría? Un 70-60%, porque no hay que creerlo todo. La información exacta y correcta sería del Ministerio de Salud. La información personal es otro de los temas que se debe cuidar, advierten los especialistas. Difundir imágenes, información del diagnóstico, tratamiento o cualquier detalle es atentar al derecho a la confidencialidad del paciente. Si bien es cierto, tenemos derecho a cierta información, también debemos respetar que hay otra que no debe ser compartida. Es un tema que debe ir desde las personas que están encargadas de atender a los pacientes en el tema de salud hasta los medios de comunicación. La responsabilidad del manejo de la información, entonces, ya no solo es periodística, sino ciudadana. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana con 20 minutos. Guido Moreno, especialista en redes sociales, está con nosotros y con él conversaremos en estos minutos sobre la difusión de información falsa y el irrespeto a la privacidad, sobre todo durante estos días en los que se ha confirmado la presencia de casos de coronavirus en nuestro país. Guido, buenos días, gracias por estar en este espacio de entrevistas. Muy buenos días, un gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué medida se han incrementado estas informaciones falsas frente a esta confirmación de casos de coronavirus en el país? Bueno, hay que tomar en cuenta que siempre que existe una conmoción social, las redes sociales explotan en información verdadera y falsa, ¿no? El tema es que las autoridades, los organismos de control, las personas que están encargadas de entregar la información oficial deben trabajar en el mismo nivel y en la misma celeridad que se generan todo este tipo de noticias, y también en la celeridad que el público necesita información. El momento que no se logra eso, pues las noticias falsas tienen un lugar específico, un lugar especial para poder obtener el espacio donde poder viralizarse, ¿no? Ahora, durante estos días, donde ha habido cierta expectativa mundial frente al tema del coronavirus, ya con la confirmación de los casos aquí en nuestro país, especialmente desde el fin de semana han empezado a correr una serie de mensajes, videos, de texto, de audio y demás, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, a través de mensajería, que finalmente han transmitido información que no corresponde a la realidad y que prácticamente ha afectado también las versiones oficiales de las propias autoridades, que han tratado de mantener la calma en la ciudadanía. Parece que ha ocurrido lo contrario con los mensajes a través de las redes sociales. Hay una histeria colectiva. Hay que tener en cuenta cómo funciona el ecosistema digital en Ecuador. Nosotros tenemos alrededor de 12 millones de personas ya conectadas a Internet, de las cuales, por ejemplo, en la misma cantidad de cuentas en Facebook
existen en el país. Es 12 decir, millones. 12 millones de cuentas activas en el país. Seguramente hay más, ¿no? Pero activas hay 12 millones de cuentas, es las últimas estadísticas que tenemos. Pues la gente, recordemos también que tenemos dos redes sociales en el país que funcionan muy bien para difundir mensajes, que son Facebook y también WhatsApp. Entonces WhatsApp no se considera más o menos una red social, bueno, eso es otro tema, pero sin embargo existe mucha confiabilidad de la gente hacia WhatsApp. ¿Por qué razón? Porque siempre que llega un mensaje te llega de un contacto conocido. Claro. Entonces existe mayor confiabilidad en eso, pues, y la gente comienza a difundirlo masivamente, es decir, lo comienzas a repartir entre tus otros contactos sin siquiera comprobar o verificar que esa información es una información oficial, que corresponde al país o que es una información que está pegada a la verdad. 12 millones de ecuatorianos están relacionados con Facebook. ¿Hay un estimado de cuántas personas están relacionadas con WhatsApp? No se puede conocer, pero sin embargo conocemos que existen más de 16 millones de aparatos, de dispositivos móviles en el país. Recordemos que anteriormente existían diferencias en las operadoras y la gente comenzó a comprar aparatos, es decir, hay más de 16, hay más aparatos que personas. Claro pues, que sí. Muchas personas tienen dos dispositivos, pero WhatsApp no podemos, es más difícil seguir la huella de WhatsApp, porque en las redes sociales tú tienes un link que te encadena a la noticia de dónde salió. En WhatsApp simplemente va recorriendo la información de una persona a otra. ¿Qué es lo que pasa con la información que se difunde a través de Twitter? ¿Cuántas personas están relacionadas o manejan Twitter en nuestro país? Las cifras dicen que de 1.400.000 a 3.500.000 cuentas existen en el país. Existe un tipo diferente de personas en Twitter. Hay gente más informada y que está constantemente revisando información. Es decir, en Twitter no se difunde mucho la información falsa porque la gente que está en Twitter y está utilizando esa plataforma conoce mucho más y está informándose siempre a través de esa plataforma. En Facebook el tema se viraliza mucho más fácil porque existen muchas más personas y la gente está de todo tipo, ¿no? Es decir, hay papá, mamá, abuelos, personas, instituciones públicas, privadas, y la gente tiene todo este tipo de cuentas, ¿no? Entonces es muy diferente de una a otra. ¿Pero se podría rastrear la ruta de los mensajes falsos a través de estas redes sociales? Claro que sí, es más, las plataformas están tratando de ubicar los mensajes falsos. Es una preocupación de todas las plataformas digitales porque las fake news se viralizan inmediatamente porque tienen una particularidad, tienen un contenido completamente emocional y lo que hace es que lo que primero haces tú es compartir esa información sin verificarla, sin contrastarla, sin revisar si existe en los canales oficiales, en los medios de comunicación. Entonces las plataformas lo que están haciendo es un trabajo que se llama de fact-checking, de revisar qué es lo que se está colocando, si es verdad o falso, y si es que estas noticias están causando conmoción social, ¿no? Facebook exactamente tiene un proyecto en Ecuador para que la agencia francesa de prensa pues rastree las noticias falsas y lo que haga es no elimina los contenidos, sin embargo les quita el alcance orgánico, es decir, esas personas, esas noticias no podrán llegar a una gran cantidad de personas, pues lo que hace la misma plataforma es eliminar ese alcance. A ver, pero ¿cuán cierto es que a través de las redes sociales circula un buen número de información falsa? ¿Las redes sociales están muy relacionadas a la información falsa? Claro que sí, exactamente. Es una preocupación, como te decía, de las plataformas. Hay mucha información. Todo comenzó con un tema político, ¿no? Desde las últimas elecciones en Estados Unidos se generó muchísima información falsa y plataformas, incluso páginas falsas, que emitían información desde otros países incluso, con el fin de tener una incidencia política sobre las elecciones. Esas noticias fueron mutando y han ido cambiando a través del tiempo en lo que nosotros tenemos. Toda noticia falsa, toda fake news tiene una intencionalidad negativa, ¿no? Quiere afectar a un gobierno, quiere afectar a una persona, a la marca personal de alguien, pero siempre quiere dañar algo, ¿no? Es decir, estas noticias tienen una intencionalidad desde su creación. Ahora, ¿por qué si se conoce que las noticias falsas están muy relacionadas al manejo de las redes sociales, hay muchas personas que dicen confiar más en las redes sociales que en las propias instituciones y los medios de comunicación convencionales? Una de las últimas encuestas que se realizaron en el país exactamente dice eso, que las redes sociales es en quien más se confía. Pues simplemente es un tema de cómo hemos ido desarrollando nuestra cultura digital. Creo que casi todas las personas trabajan con un celular a la mano.
es donde encuentras tú las noticias. Creo que una gran cantidad de personas busca las noticias, buscan información a través de las redes sociales. Y pues es la forma en la que actualmente nosotros encontramos la información, ¿no? Buscamos a través de nuestro teléfono, que es lo que tenemos más a mano. Se dice que las personas tienen una interacción con sus teléfonos celulares, quienes tienen acceso a los teléfonos celulares inteligentes, entre 100 o 300 interacciones por día. Es decir, nos relacionamos con el teléfono celular muchísimo más que con cualquier persona con la que está en nuestro entorno. ¿Por qué se consume más la información falsa, fake news, que llega a través de las redes sociales? ¿Acaso hay un morbo en la ciudadanía que se quiere alimentar constantemente y no basta la información oficial, que a veces puede ser un poco más mesurada, un poco más tranquilizadora, apaciguadora, frente a lo que se está llegando a través de las redes sociales? Yo creo que existe un poco de todo, ¿no? Existe un poco de necesidad de estar informado, un poco de saber más de lo que el resto de las personas sabe, de querer informar a tu entorno. Encontré esta noticia y la difundo porque quizás te interese. Sin contrastar, sin saber que sea real o falso. Dos cosas que son importantísimas cuando estamos manejando ahora redes sociales y estamos informándonos a través de redes sociales es, lo primero es dudar y lo segundo es informarse mejor, contrastar esa información. Muy fácil, como todos creo que conocemos googlearlo, saber si es que esa noticia está en alguna página, si es que esa noticia lo difundió a los medios de comunicación, si esa noticia o esa información se la ha dado a través de canales oficiales. Lo más importante en estos casos pues es seguir los canales oficiales y ver qué es lo que está informando desde los canales institucionales, los canales del Estado. A pesar de que ciertos sectores no tengan cierta confianza también en las instituciones, en la información que se pueda brindar, pero en situaciones como las que estamos viviendo ahora con el coronavirus, con una exacerbación que hasta cierto punto puede ser exagerada, es necesario que la ciudadanía pueda obtener información oficial y de primera mano. Sí, necesitamos primero tener una cultura digital, una alfabetización digital, pues estamos hablando de que recién una década tenemos las redes sociales y quizás en el país se están utilizando alrededor de la mitad de ese tiempo. Pues la gente tiene que conocer que no todo lo que está en internet, todo lo que te llega a través de un mensaje de texto, un mensaje de audio, pues es cierto. No tomarlo como cierto a pesar de que te lo mande un amigo o un familiar, sino siempre comprobarlo, porque lo que estás haciendo es ayudar a difundir el caos social y eso no nos beneficia a nadie, ni al país, pues ni a las personas que están ayudando a supuestamente difundir información que podría beneficiarte, que podría ayudarte a estar mejor informado. Muy bien, muchas gracias Guido por la información. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias a Guido Moreno, experto en redes sociales, quien nos ha ofrecido ciertas recomendaciones y también el impacto de la información falsa, sobre todo durante estos días en medio de una situación que estamos viviendo frente a la confirmación de casos de coronavirus en el país. 7:30 a.m. Vamos a una pausa, regresamos en breve para conocer también qué se está haciendo desde el municipio capitalino para enfrentar esta amenaza del coronavirus. Regresamos en breve.